Su familia la vendió como estéril. Pero el millonario de la montaña la embarazó en 4 días y la amó. El amanecer se deslizaba por las montañas de Sierra Clara como un suspiro dorado, tibio y cruel a la vez. Desde la altura, el valle despertaba envuelto en neblina, y el silencio parecía guardar un secreto antiguo, uno que solo el viento se atrevía a repetir. En medio de ese paisaje inmenso, una carreta avanzaba lentamente, llevando a una muchacha de mirada serena y alma temblorosa. Era Isabela. Nadie diría que iba al encuentro de su destino, sino más bien a su sacrificio. Su familia la había vendido, con palabras finas, con rezos y lágrimas fingidas, a un hombre al que nunca había visto. Si estás viendo esto, cuéntame desde dónde miras, y si crees que el amor puede renacer incluso entre las mentiras. Dale me gusta y acompáñame, porque esta historia no se olvida. La carreta se detuvo frente a las rejas de hierro de la finca de don Mauro. El aire allí era distinto, pesado, húmedo, casi vivo. Los sirvientes miraron a Isabela con curiosidad y lástima. Llevaba un vestido sencillo, el mismo con el que su madre la despidió sin un abrazo. Habían dicho que era estéril, una mentira que le arrancaba hasta la dignidad. Pero ella caminó erguida con la frente limpia, sin permitir que su vergüenza se notara. La puerta de la mansión se abrió, y del umbral surgió un hombre de rostro firme, ojos de hielo y manos de quien ha trabajado más con la soledad que con los años. Ese era don Mauro, el millonario de la montaña. Durante los primeros segundos, el silencio entre ellos fue absoluto. El viento movió los cabellos de Isabela y un rayo de luz entró por los vitrales, bañando su rostro. Mauro la observó sin emoción visible, como si evaluara un terreno o un cuadro. Pero en su interior algo se agitó. Hacía mucho que no veía tanta vida contenida en una sola mirada. Ella por su parte sintió miedo, pero también una extraña calma, como si, pese a todo, su llegada tuviera sentido. El aire olía a pino, a lluvia próxima y a destino. Esa noche, en su nuevo cuarto, Isabela no pudo dormir. Escuchaba los pasos del viento y el eco de su propio nombre rebotando entre las paredes de piedra. Afuera, la luna parecía flotar entre los árboles como un farol antiguo. Pensó en su familia, en lo que había perdido, y en el rumor cruel que la condenaba a ser menos que una mujer. Pero algo dentro de ella, una chispa terca, una semilla de luz, se negaba a rendirse. No sabía cómo ni cuándo, pero presentía que esa montaña no sería su cárcel, sino el lugar donde todo volvería a comenzar. Sierra Clara era un lugar detenido en el tiempo. Las montañas parecían guardianas de secretos imposibles, cubiertas de musgo y recuerdos. Las casas antiguas de piedra y madera hablaban del esplendor perdido de una época donde el trabajo lo era todo y el amor, un lujo que pocos podían permitirse. La finca de don Mauro se alzaba en lo alto, dominando el valle, rodeada de campos que olían a hierba recién cortada y al silencio de quienes ya no esperaban nada. Allí, entre la niebla matinal y el murmullo de los ríos, la vida tenía un ritmo lento, casi solemne, donde cada amanecer parecía igual al anterior. El interior de la hacienda respiraba orden y frialdad. Los pisos relucían como espejos, las cortinas eran gruesas y las paredes estaban cubiertas de retratos que observaban con ojos inmóviles. Isabela caminaba despacio por los pasillos, sintiendo que esas miradas pintadas la juzgaban sin conocerla. Cada habitación olía a madera vieja y soledad. Había algo en aquel silencio que dolía. No era el vacío, sino la ausencia de risa. Ella, con su paso suave y su voz apenas audible, rompía sin querer el aire inmóvil del lugar como un gorrión perdido en una iglesia vacía. Las criadas la observaban con curiosidad disimulada. Murmuraban a sus espaldas historias que crecían con cada día.
que era una muchacha de campo, sin fortuna, que no podía tener hijos, y que don Mauro la había aceptado solo por lástima o conveniencia. Isabela fingía no oír, pero cada palabra se le clavaba como espina. En las noches, mientras doblaba sus vestidos junto al fuego, pensaba en esas voces, preguntándose si alguna vez lograría limpiar su nombre. El rumor era una sombra que la seguía a todas partes, una sombra que ni la luz de las velas podía borrar. El pueblo cercano, apenas a unas horas de camino, también hablaba. La noticia de su matrimonio se había esparcido como viento entre los árboles. Algunos la compadecían, otros la envidiaban. Una campesina en la casa del millonario, decían con un dejo de ironía, pero nadie imaginaba que detrás de su aparente suerte había una herida abierta, una traición silenciosa que la había dejado sin hogar ni familia. Isabela, sin embargo, encontraba consuelo en las pequeñas cosas. El canto de los pájaros al amanecer, el olor del pan recién hecho, la tibieza del sol filtrándose entre las ramas. En esos momentos, la vida parecía perdonarla. Don Mauro apenas salía de su despacho. Pasaba las horas revisando papeles y mirando por la ventana hacia las montañas, como si buscara respuestas en la niebla. Los sirvientes decían que había amado una vez, hace muchos años, pero que la muerte le había arrebatado esa parte del alma que aprende a confiar. Desde entonces, su vida era un cálculo preciso, una rutina sin sobresaltos, hasta la llegada de Isabela. Aunque no lo reconocía, algo en su presencia lo inquietaba. Era como si el aire cambiara cuando ella entraba, como si la casa misma despertara de un largo sueño. En las tardes, ella bajaba al jardín para cuidar las flores que nadie atendía desde hacía años. Tenía manos que sabían escuchar la tierra. Los pétalos respondían a su cuidado con colores más vivos, y el aroma de los rosales volvía a llenar los patios. Los sirvientes, al verla, empezaron a sonreír sin saber por qué. El cambio era sutil, casi imperceptible, pero real. En un mundo donde el dinero lo compraba todo, la dulzura de Isabela comenzaba a costar lo que ninguna fortuna podía pagar. Era la semilla de algo que, sin saberlo, estaba a punto de florecer. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, Isabela observó el horizonte. El cielo ardía en tonos rojos y dorados, y el viento jugaba con su cabello. En ese instante, comprendió que la montaña tenía un pulso propio, un corazón que latía con ella. Sintió una conexión profunda, una promesa muda entre la tierra y su alma. No sabía qué le esperaba en aquella casa, pero intuyó que no había sido llevada allí solo para obedecer o sufrir. Había algo más, algo invisible, que empezaba a despertarse con el rumor del viento y el temblor de su propio pecho. Isabela había aprendido desde niña a no esperar demasiado de la vida. Su padre, cansado de los años malos y del vino barato, le enseñó que el amor era un lujo de los ricos, y su madre, que las mujeres debían conformarse con lo que el destino les diera. Pero Isabela tenía algo que ninguno de ellos pudo quebrar, una fe silenciosa en la bondad del mundo. Era esa fe la que la hacía mirar el amanecer con esperanza, incluso cuando su corazón dolía. En la hacienda, esa luz interior la acompañaba en cada gesto, en cada respiración, en cada pequeño acto de resistencia cotidiana. Por las mañanas, se levantaba antes del alba para preparar infusiones y encender el fuego. Le gustaba ese momento en que todo dormía, porque el silencio la dejaba pensar sin miedo. Se sentaba frente a la ventana y veía el sol trepar por los cerros, pintando de oro los tejados. Entonces imaginaba otros futuros, uno donde no fuera la estéril, ni la esposa comprada, sino una mujer libre, dueña de su propio nombre. Esa imaginación era su refugio, el único espacio donde nadie podía mentirle. Allí, en su mente, aún existía el derecho de soñar. Pese a su dulzura, había en ella una fortaleza que pocos advertían. Su mirada, serena pero firme,
No buscaba aprobación. Había llorado demasiado como para temerle a las lágrimas, y aunque su voz era suave, tenía una verdad que desarmaba al que la escuchaba. No discutía, no se defendía, pero su silencio era una frontera imposible de cruzar. Cuando los demás la juzgaban, simplemente seguía trabajando, sabiendo que el tiempo, ese juez invisible, pondría las cosas en su lugar. Había entendido que a veces la justicia llega en forma de paciencia. En las noches frías, cuando el viento golpeaba las ventanas, Isabela recordaba el momento en que su madre la entregó. Aquella despedida seca, sin palabras, el sonido del dinero cayendo sobre la mesa, el temblor en sus manos al subir a la carreta. No había odio en su corazón, solo una tristeza profunda, antigua, como si el dolor de todas las mujeres traicionadas la habitara. Pero incluso en medio de ese recuerdo, su alma no se quebraba. Había en ella una ternura que sobrevivía al desprecio, como una flor que crece entre piedras. La relación con los sirvientes cambió con el tiempo. Al principio la trataban con distancia, pero poco a poco comenzaron a acercarse, atraídos por su humildad y su manera de escuchar. Isabela nunca daba órdenes, pedía las cosas con suavidad, y eso desarmaba cualquier resistencia. Algunos empezaron a confiarle secretos, otros a buscar su consejo. En un lugar donde todos fingían ser fuertes, ella enseñó que la bondad también podía ser una forma de poder. Su presencia transformaba los días grises en algo más soportable, como una melodía que no se olvida. En el fondo, Isabela tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, de que su esposo la mirara con ese mismo juicio que había sentido tantas veces en su pueblo. Pero más que el miedo, la movía el deseo de ser vista, no por su belleza ni por su silencio obediente, sino por lo que realmente era, una mujer capaz de amar sin medida. Cada día buscaba sin querer los ojos de don Mauro, esperando un gesto, una palabra, algo que confirmara que aún había esperanza de ternura en esa casa de piedra. A veces lo sorprendía mirándola, y ese instante bastaba para encenderle el alma. En soledad, Isabela escribía en un pequeño cuaderno que había traído escondido entre sus ropas. No eran cartas ni poemas, sino pensamientos sueltos, fragmentos de su alma. Escribía para no olvidar quién era, para mantener viva la parte de sí que el rumor no podía tocar. La tierra florece cuando se la mira con amor, anotó una noche, antes de dormir. Y sin saberlo, esa frase era también su destino, porque pronto, muy pronto, sería ella quien haría florecer la tierra estéril del corazón de don Mauro. Don Mauro era un hombre hecho de silencios. Había aprendido a vivir sin esperar ternura, y su corazón, un músculo fuerte pero cansado, se había endurecido con los años. Desde la muerte de su esposa, hacía más de una década, nadie lo había visto sonreír. Decían que la tragedia lo había vuelto de piedra, y quizás era cierto. Su vida transcurría entre contratos, cosechas y el eco de los pasos que resonaban en la casa vacía. No era cruel, pero su manera de existir era tan fría que los demás confundían su prudencia con desprecio. A los 47 años, Mauro era dueño de casi toda Sierra Clara. Tenía tierras que se extendían hasta donde el ojo alcanzaba, ganado, bosques, ríos. Pero ni su riqueza ni su reputación le daban paz. Había construido su imperio sobre el control, sobre la idea de que todo debía tener un precio y una utilidad. Por eso aceptó el matrimonio con Isabela sin emoción, como quien firma un acuerdo más. No buscaba amor ni compañía, solo una presencia que llenara el espacio vacío del comedor. Sin embargo, desde su llegada algo cambió. Su orden perfecto comenzó a desmoronarse sin que él entendiera por qué. Cada vez que la veía cruzar los jardines, algo en su pecho se estremecía. No era deseo inmediato, sino una inquietud más profunda, como si la vida le recordara lo que había intentado olvidar.
La dulzura de Isabela no era una amenaza, pero lo desarmaba. Mauro la observaba en silencio, desde lejos, intentando comprender por qué su sola presencia hacía que el aire pareciera más ligero. En las noches, cuando el sueño lo abandonaba, la imaginaba dormida, y ese pensamiento lo atormentaba tanto como lo consolaba. El recuerdo de su esposa fallecida aún lo perseguía. Se llamaba Clara y había sido el amor de su juventud. Murió en el parto, llevándose consigo al hijo que tanto habían esperado. Desde entonces Mauro había cerrado todas las puertas de su alma. El amor es un riesgo que mata. Se repetía cada vez que alguien lo instaba a rehacer su vida. Por eso, cuando le ofrecieron casarse con Isabela, una joven sencilla, supuestamente estéril, pensó que el destino le daba la posibilidad de cumplir un deber sin abrir viejas heridas. Pero la vida, irónica y sabia, tenía otros planes. Mauro no era un hombre malo, pero vivía preso de su propio miedo. Temía al fracaso, a la pérdida, al dolor que llega cuando uno se atreve a sentir. En los negocios era firme, justo, incluso generoso, pero en los afectos era un desierto. Su mirada era la de alguien que vigila desde lejos, incapaz de acercarse por completo. La llegada de Isabela, con su ternura serena, lo enfrentó a un espejo que no quería mirar. Ella le recordaba lo que había sido, lo que aún podría ser, y esa posibilidad, más que cualquier enemigo, lo aterrorizaba. Con los días, comenzó a observarla más de cerca. A veces se detenía frente a la cocina solo para escuchar su voz. Otras, pasaba por los establos fingiendo supervisar, cuando en realidad solo quería verla trabajar. Ella no lo sabía, pero cada gesto suyo lo conmovía. La forma en que acomodaba el cabello detrás de la oreja, cómo se inclinaba para hablarle a los animales, el modo en que cerraba los ojos al sentir el viento. Era una pureza que no entendía, una calma que lo desarmaba. Sin embargo, su corazón luchaba. Había hecho de la distancia una armadura y no quería romperla. No debo sentir nada, se decía, pero las emociones no obedecen razones. Cada día el límite entre su soledad y el deseo se hacía más difuso. No lo sabía aún, pero Isabela no solo iba a trastocar su rutina, iba a enfrentarlo con el mayor enemigo que un hombre puede tener, su propio corazón. Aquel día, la lluvia comenzó temprano. El cielo se cerró sobre Sierra Clara con una furia contenida, y el viento soplaba como si quisiera arrancar los árboles de raíz. Isabela estaba en los establos, refugiando a los animales, cuando un trueno sacudió la montaña. El agua caía con fuerza y el barro le cubría los tobillos, pero ella seguía trabajando, movida por una calma que nacía del deber. No sabía que en ese mismo instante Mauro la observaba desde la puerta principal, con el ceño fruncido y el corazón en guerra. Algo en la escena, su figura bajo la tormenta, su entrega silenciosa, lo conmovió más de lo que habría querido admitir. De pronto, una ráfaga violenta cerró la puerta del establo, atrapándola dentro. El agua comenzó a filtrarse por los rincones, y el frío se volvió insoportable. Isabela intentó abrir, pero la madera estaba atascada. Golpeó con fuerza, una y otra vez, hasta que escuchó su voz. Esa voz grave que pocas veces la había llamado por su nombre. ¡Isabela!, gritó Mauro desde afuera, empapado hasta los huesos. Con un golpe de hombro logró abrir la puerta y ambos cayeron al suelo jadeantes, cubiertos de barro. Por un instante el mundo quedó suspendido entre ellos. El agua les corría por el rostro y la distancia que los había separado durante semanas se deshizo en ese contacto. Mauro la miró con una mezcla de furia y ternura. «¿Por qué no pediste ayuda?», preguntó, y su voz, más que un reproche, fue un temblor. Ella, tiritando, apenas susurró: «Nadie escucha cuando se es la que sobra». Fue entonces cuando algo se quebró dentro de él. Ese muro de orgullo, esa coraza de años, comenzó a resquebrajarse bajo la fuerza de una verdad simple.
No era compasión lo que sentía, era amor, aunque aún no lo entendiera del todo. Él la llevó hasta la casa, cargándola en brazos. El fuego ardía en la chimenea y las sombras bailaban sobre las paredes. Isabela temblaba y Mauro, sin pensarlo, la envolvió en su manta. Sus manos rozaron las de ella y el calor se volvió otra forma de respiración. Nadie dijo palabra durante largos minutos. Solo el crepitar del fuego, el golpeteo de la lluvia y la sensación de que algo irreversible había comenzado. No había promesas ni destino escrito, solo dos almas que sin saberlo acababan de reconocerse. Esa noche, Mauro no durmió. Caminó por la casa en silencio, con el eco del temblor de Isabela aún en sus manos. Había sentido miedo, pero también una paz desconocida, como si por fin la vida volviera a tener color. En su mente, las imágenes se repetían una y otra vez. Sus ojos brillando entre la penumbra, su respiración entrecortada, la ternura con que le agradeció sin palabras. Se preguntó si el amor podía renacer después de la muerte, si su corazón, al que creía dormido, aún era capaz de latir. Al amanecer, el sol apareció entre nubes desgarradas. Isabela salió al jardín descalza, dejando que el agua del rocío le mojara los pies. Tenía el cabello suelto y los ojos encendidos de algo nuevo. Cuando Mauro la vio desde el balcón, comprendió que no había vuelta atrás. La tormenta de la víspera había limpiado más que el aire, había despejado el miedo, y en medio de ese silencio fresco, nació entre ambos un entendimiento mudo, un hilo invisible que los unía sin pedir permiso. Isabela los saludó con una sonrisa, una de esas que no se fabrican. Mauro respondió apenas con un gesto, pero dentro de él algo florecía. Por primera vez en años sintió gratitud, no por lo que poseía, sino por lo que acababa de descubrir. La montaña parecía respirar distinta, más viva. Todo lo que antes era rutina, ahora tenía sentido. Lo que ninguno sabía era que esa tormenta no solo había abierto una puerta entre ellos, sino que pronto desataría el milagro más grande de sus vidas. El rumor de la lluvia había sido el preludio del renacer. Los días siguientes trajeron una calma extraña, como si la casa entera contuviera la respiración. El aire olía a tierra mojada y a promesa. Isabela caminaba entre los pasillos con una ligereza nueva, y hasta los sirvientes notaron que algo había cambiado. Sus pasos parecían más firmes, su voz más viva. Don Mauro, en cambio, se volvía silencioso cada vez que ella entraba. Fingía leer documentos, pero su mirada la seguía como un reflejo involuntario. Era un hombre acostumbrado al control, y sin embargo, en presencia de ella, se descubría vulnerable. No lo entendía, pero tampoco quería resistirlo. Una tarde, mientras Isabela recolectaba flores silvestres para adornar el comedor, Mauro se acercó. Su sombra la cubrió por un instante, y el corazón de ella se aceleró. «¿Por qué haces esto?», preguntó él con voz baja. «Porque la casa lo pide», respondió. Esa frase lo desarmó. No hablaba de deber, hablaba de sentir. Y en ese momento, algo tan simple como un ramo de flores se volvió símbolo de vida. Mauro tomó una de las flores, la más pequeña, y la colocó en su bolsillo. Un gesto mínimo, pero que la dejó sin aliento. Las noches se volvieron más tibias. El fuego parecía más luminoso, las sombras menos densas. Isabela comenzó a leer en voz alta mientras Mauro trabajaba. Elegía poemas antiguos, de amor y pérdida, de esperanza y renacer. Él la escuchaba en silencio, fingiendo concentración, pero cada palabra lo tocaba como una caricia. En una de esas noches, sin levantar la vista, Mauro dijo: «Cuando hablas, la casa parece respirar». Ella sonrió, sin responder. Era la primera vez que la soledad tenía música. En el pueblo, los rumores crecieron.
Decían que la esposa del millonario había hechizado la montaña, que la risa había vuelto a la finca, que el patrón ya no era el mismo. Algunos lo decían con envidia, otros con asombro. Pero Isabela no escuchaba esas voces. Su mundo se había reducido a los pequeños gestos, a las miradas cruzadas, a los silencios compartidos. Cada amanecer traía consigo la misma pregunta. ¿Sería posible que el amor naciera donde solo había deber? Su corazón, aún herido por la humillación, quería creer que sí. Un mediodía, mientras servía el almuerzo, Mauro la observó largo rato. No había nada extraordinario en ella. El cabello recogido, las manos manchadas de harina, la piel salpicada de sol. Pero su forma de estar, de habitar el mundo con ternura, lo conmovía. «No entiendo cómo lo haces», murmuró. «¿Hacer qué?», preguntó Isabela. «Convertir lo común en hermoso». Ella bajó la mirada sonrojada, y en ese instante, sin palabras, comprendieron que algo los unía más allá de lo explicable. Esa noche, la luna se reflejaba sobre los techos de la hacienda. Isabela no podía dormir. Salió al balcón, envuelta en una manta, y vio a Mauro en el patio, observando las estrellas. Bajó sin pensar, atraída por una fuerza que no sabía nombrar. Él la oyó acercarse, pero no se volvió. «Dicen que cada estrella es una promesa», dijo ella. «Entonces, ¿cuál es la tuya?», preguntó él, girando por fin. «No rendirme», respondió. Mauro la miró, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Con el paso de los días, esa conexión invisible se hizo más fuerte. Ya no eran solo dos desconocidos compartiendo techo, sino dos almas que empezaban a reconocerse en el otro. La dureza de Mauro se ablandaba, y la timidez de Isabela se transformaba en fuerza. Era como si ambos hubieran estado esperando ese encuentro desde siempre. Pero aún había miedo, un miedo sutil, de esos que se esconden detrás de la felicidad, porque sabían que el amor, cuando es verdadero, pone todo en riesgo. Un amanecer, Isabela sintió un mareo mientras regaba las flores. Se apoyó en la pared, respirando hondo. Mauro, que pasaba cerca, corrió hacia ella. «Estoy bien», dijo, sonriendo débilmente, pero su rostro pálido lo inquietó. Insistió en que descansara, y esa preocupación, tan nueva en él, la conmovió. Esa noche, al mirarse en el espejo, notó algo diferente. Una luz en sus ojos, una calma extraña en su vientre. No lo entendió de inmediato, pero la semilla de un milagro ya germinaba en silencio, latiendo despacio, como un secreto compartido entre su cuerpo y la montaña. Con los días, la relación se volvió más cercana, más cálida. Mauro la buscaba con cualquier excusa, para pedirle opinión sobre los cultivos, para compartir el té, para escucharla cantar. Ella, sin proponérselo, había devuelto el alma a la casa. El sonido de su risa se mezclaba con el viento, y hasta los caballos parecían más tranquilos cuando la veían pasar. La hacienda entera respiraba distinto, y Mauro empezó a creer que la vida, después de todo, aún podía regalar segundas oportunidades. Una tarde, el sol bañaba el jardín con luz dorada. Isabela y Mauro caminaban en silencio, cada uno con pensamientos que no se atrevían a decir. El cielo se abría sobre ellos, inmenso, como si el universo escuchara. «Gracias», dijo él de pronto. «¿Por qué?», preguntó ella sorprendida. «Por recordarme que todavía sé sentir». Sus palabras flotaron en el aire, suaves y definitivas. En ese instante, sin tocarse, comprendieron que el amor ya los habitaba. Y aunque aún faltaban pruebas y heridas por cerrar, algo dentro de ambos ya había renacido. La madrugada los encontró juntos, frente al fuego, en un silencio que no pedía explicaciones. Afuera, la lluvia volvía a caer, pero ya no sonaba como antes. Ahora era música. Mauro sostenía una taza de té entre las manos, observando cómo Isabela acomodaba los troncos en la chimenea. «Nunca imaginé que el calor pudiera venir de algo más que el fuego», murmuró.
Ella lo miró sin entender del todo, hasta que sintió su mirada sostenerla con una ternura que le erizó la piel. En ese instante, el aire se volvió denso, casi sagrado. Él se acercó despacio, como quien teme despertar un sueño. La tocó apenas, con el respeto de quien toca la vida por primera vez. Isabela cerró los ojos. No hubo palabras, ni promesas, ni tiempo. Solo dos cuerpos que se reconocían en medio del temblor. La lluvia golpeaba el techo, y cada trueno parecía sellar un destino. Cuando todo terminó, ella se recostó sobre su pecho, escuchando su corazón latir con fuerza. Mauro, que siempre había dormido solo, comprendió que esa noche su soledad había muerto. Los días siguientes fueron distintos. Había una paz dulce entre ellos, un entendimiento que no necesitaba explicación. Mauro trabajaba en los campos con una energía nueva. Isabela lo esperaba en la puerta, con pan caliente y sonrisa tímida. Los sirvientes lo notaron, y el rumor corrió rápido. El patrón ya no era el mismo. Pero nadie sabía que dentro de Isabela algo más profundo estaba ocurriendo. Su cuerpo comenzó a cambiar despacio, como si la montaña misma la estuviera bendiciendo. Una tarde, mientras se peinaba frente al espejo, notó que sus manos temblaban. Un mareo leve la obligó a sentarse. Entonces lo supo. No necesitó confirmación ni palabras. La vida crecía dentro de ella. Una lágrima le cayó por la mejilla, mezcla de miedo y gratitud. «Gracias», susurró al cielo, tocándose el vientre. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió maldita, se sintió elegida. Cuando Mauro lo supo, se quedó mudo. La miró como si no pudiera creerlo. «¿Estás segura?», preguntó con la voz quebrada. Ella asintió, con una sonrisa que contenía el universo. Por unos segundos, el mundo se detuvo. El rumor que la había marcado, esa mentira cruel sobre su esterilidad, se desvanecía frente al milagro. Él cayó de rodillas, besándole las manos, llorando en silencio. «Perdóname por haber dudado», dijo, y en esas lágrimas todo el pasado se disolvió. Los días se llenaron de luz. Cuidaba de ella, con una devoción que nadie hubiera imaginado. Caminaban juntos por los campos, hablaban al hijo que venía en camino, soñaban con un futuro que por fin tenía rostro. El rumor volvió al pueblo, pero esta vez con asombro. La estéril estaba encinta, y el millonario de la montaña, el hombre de piedra, la miraba como si en ella se resumiera toda la creación. La noche en que Isabela sintió por primera vez el movimiento dentro de su vientre, lo llamó para que lo sintiera también. Mauro posó su mano sobre su piel y cerró los ojos. Allí, bajo sus dedos, la vida palpitó. Entonces supo que la montaña lo había perdonado, que no todo estaba perdido, que el amor, ese que había temido tanto, era el único capaz de devolverle el alma. Y tú, que estás mirando esta historia, dime, ¿crees en los milagros? ¿Crees que el amor puede resucitar hasta lo que otros dan por muerto? Si lo crees, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿a quién le darías una segunda oportunidad si el corazón te la pidiera? Porque a veces lo imposible no es más que la verdad esperando ser amada. El viento sopló esa noche con una dulzura distinta. La montaña, que había sido testigo de tanto dolor, ahora parecía cantar. Y mientras el fuego seguía ardiendo, Isabela y Mauro comprendieron que no habían vencido al destino, lo habían transformado. El milagro no fue el hijo, sino el amor que los hizo renacer. La noticia se esparció como un incendio entre los cerros. En el pueblo, las lenguas que antes habían condenado a Isabela ahora se llenaban de silencio. Nadie entendía cómo lo imposible había sucedido, y sin embargo, ahí estaba, el vientre que crecía, la sonrisa de Mauro, el rumor de un amor que había vencido la mentira. En la hacienda, los sirvientes caminaban con una alegría nueva, como si la esperanza se hubiera instalado en los pasillos.
Hasta los animales parecían más dóciles, como si percibieran que algo sagrado había despertado entre esas paredes. El regreso de la familia de Isabela ocurrió una mañana nublada. Subieron la montaña en silencio, con los ojos bajos y el peso de la culpa sobre los hombros. Ella los vio desde la ventana y su corazón se agitó, no por rencor, sino por una compasión que no sabía explicar. Cuando entraron, Mauro se mantuvo firme junto a ella. No hubo reproches, solo verdad. No era mi esposa quien estaba vacía, eran ustedes de alma, dijo con calma. Nadie se atrevió a responder. La madre de Isabela rompió en llanto, pidiendo perdón entre sollozos. La joven se acercó, la abrazó y susurró: el amor también puede renacer. Después de aquel día, la hacienda volvió a ser un hogar. Las risas regresaron al comedor. El aroma del pan recién hecho llenaba los corredores, y por las tardes, Mauro e Isabela caminaban entre los naranjos hablando de nombres, de futuro, de esperanza. Él no era el mismo hombre que la había recibido con frialdad. Ahora se detenía a mirar el cielo, a agradecer los pequeños milagros del día. En sus ojos había ternura, y en sus manos la fuerza tranquila de quien ha comprendido que amar no debilita, sino que da sentido. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de las montañas, Isabela sintió el primer movimiento fuerte del hijo que llevaba dentro. Se detuvo, respiró hondo y sonrió. Mauro la miró, comprendiendo sin palabras. Se arrodilló frente a ella, apoyando la frente sobre su vientre. «Gracias por devolverme la vida», dijo. Ella acarició su cabello con lágrimas contenidas y respondió: «No fui yo, fue el amor». El viento sopló suave, llevando esas palabras hasta los árboles que parecieron inclinarse ante la verdad de esa escena. Los meses pasaron y el tiempo los envolvió con dulzura. La casa, antes muda, se llenó de canciones y de voces nuevas. Cada mañana, Isabela escribía en su cuaderno, como si necesitara dejar constancia de aquel milagro que nadie podría negar. Renacer no es volver a empezar, es aprender a florecer donde antes hubo sombra, escribió una mañana de invierno. Mauro la abrazó por detrás, leyendo en silencio, y ambos se quedaron mirando el horizonte, sabiendo que lo peor había quedado atrás. El día del parto amaneció con una neblina suave. La montaña parecía contener el aliento. Mauro esperó junto a la puerta, temblando de miedo y fe. Cuando escuchó el llanto del niño, cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Isabela, exhausta pero sonriente, alzó al pequeño y lo acunó entre sus brazos. Era la prueba viva de que la mentira había sido vencida, de que la fe había florecido incluso en el suelo más árido. Mauro entró, la besó en la frente y murmuró: «Nuestro hijo no viene a llenar un vacío, viene a recordarnos que nunca lo hubo». Esa noche, bajo la luz de la luna, la pareja caminó por los jardines con el niño dormido entre ellos. La montaña, bañada en plata, guardaba silencio. El aire olía a jazmín y a eternidad. Isabela levantó la vista y susurró: «Mira, amor, incluso las estrellas parecen nuevas». Y Mauro, apretando su mano, respondió: «No son nuevas, solo volvimos a mirarlas con el corazón despierto». En ese instante, comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en la tierra ni en el oro, sino en la posibilidad de volver a amar después del dolor. El amor que había nacido de una mentira ahora era verdad pura. Lo que el mundo llamó desgracia se transformó en bendición. Y así, entre el rumor de los árboles y el canto lejano de los grillos, la historia de Isabela y Mauro se convirtió en leyenda en Sierra Clara. La de una mujer vendida como estéril, que dio vida al corazón del hombre más solitario de la montaña y al suyo propio. Con el paso de los años, la historia de Isabela y Mauro se volvió un susurro en Sierra Clara. Los niños del valle crecieron escuchando su nombre como quien escucha una oración. La mujer que floreció en la mentira, decían las abuelas al contar su historia al calor del fuego. La hacienda,
antes fría y silenciosa, era ahora un lugar donde la vida respiraba en cada rincón. Las flores del jardín seguían creciendo más bellas que nunca, como si la tierra recordara el milagro que había presenciado. Y cada amanecer, el eco de una risa, la de Isabela, se mezclaba con el canto de los pájaros. Mauro envejeció con serenidad. Sus ojos, antes duros, se llenaron de esa ternura que solo tienen los hombres que amaron de verdad. Pasaba las tardes leyendo en el porche, mientras su hijo corría entre los árboles. A veces, al verlo jugar, se le humedecían los ojos. Aquel niño era la prueba viviente de que el amor puede más que el destino. Isabela, con su calma infinita, seguía escribiendo en su cuaderno, dejando frases que el viento se llevaba por los caminos. No eran palabras de nostalgia, sino de gratitud. «Nada se pierde cuando se ama con verdad», escribió un día, mirando el horizonte. El tiempo los volvió leyenda, pero ellos nunca se sintieron héroes. Solo dos almas que se encontraron cuando ya habían dejado de buscar. Lo suyo no fue un milagro repentino, sino una lenta redención tejida con paciencia y fe. El rumor que alguna vez la condenó se desvaneció, y en su lugar floreció una certeza, que no existe infertilidad para el amor sincero, porque todo lo que se entrega con el corazón termina dando fruto. En Sierra Clara, cada flor que nacía entre las piedras llevaba su nombre en silencio, y si tú crees en el poder de volver a empezar, si alguna vez fuiste herido por la mentira y aún así seguiste amando, escribe en los comentarios la palabra renacer. Porque eso fue lo que hizo Isabela, renacer del dolor, del desprecio, del miedo. Su historia no fue sobre la esterilidad, sino sobre la semilla que germina incluso en el suelo más árido. Y mientras el sol cae sobre las montañas, recuerda, el amor verdadero no promete no doler, promete sanar, y en ese sanar la vida vuelve a comenzar.